Había una vez, en las afueras de un pueblo pequeño, bañado por el sol de verano, un hombre llamado Ramón. Ramón era un soñador, un hombre de buen corazón, que imaginaba una vida plena, una casa sólida, un jardín floreciente y la tranquilidad de no tener que preocuparse por el mañana. Sin embargo, Ramón tenía un gran enemigo en la costumbre de dejar todo para después. Todavía hay tiempo, se repetía a sí mismo. El verano es largo. Y así, sus herramientas acumulaban óxido en un rincón, olvidadas, mientras su tierra fértil esperaba en vano ser sembrada. Aunque su rostro siempre mostraba una sonrisa amable, por dentro, una frustración silenciosa crecía con cada mirada a su campo vacío. No era falta de sueños lo que lo detenía, era falta de acción. Muy cerca de la humilde cabaña de Ramón, bullía de vida un hormiguero. En él vivía Aurora, una hormiga diminuta, pero con una energía inagotable. Desde el primer rayo de sol hasta el último suspiro del atardecer, Aurora y sus compañeras trabajaban sin pausa. Cargaban migas, semillas y trozos de hojas, en un ir y venir constante, sin que nadie las supervisara ni les diera órdenes. No tenían un jefe que las apurara, simplemente sabían que el verano era el tiempo para construir el futuro. Cada grano que llevaban a su despensa era una promesa de supervivencia para los días fríos que inevitablemente llegarían. Desde la comodidad de su hamaca, Ramón las observaba con una mezcla de pereza y burla. «¿Qué prisa tienen?», pensaba. «Corren y corren, como si el mundo se fuera a acabar mañana». Él confundía su inacción con libertad, creyendo que las hormigas desperdiciaban los hermosos días de verano en un trabajo sin sentido. Pero el tiempo, indiferente a las opiniones de Ramón, siguió su curso inexorable. El verano, que a él le parecía eterno, comenzó a despedirse. Las hojas de los árboles cambiaron de color, anunciando la llegada del otoño, y con él, los primeros vientos fríos. Las hormigas, previsoras, ya tenían sus despensas repletas, habían cumplido su tarea y ahora podían descansar seguras y protegidas en su hogar subterráneo. Para Ramón, la historia era muy diferente. El otoño lo sorprendió con el campo casi tan vacío como al principio del verano. Su cabaña, llena de grietas que había pospuesto reparar, se convirtió en un colador por donde se filtraban el viento helado y la lluvia persistente. El frío se apoderó de su hogar, de sus huesos, de su espíritu. No había suficiente leña para calentar las noches, ni comida guardada para calmar el hambre, ni ropa adecuada para protegerse de la intemperie. Las noches se hicieron largas y solitarias, y el hambre, que al principio era una molestia lejana, se convirtió en una presencia constante y dolorosa. Fue entonces, en medio de la necesidad, cuando Ramón comprendió una verdad devastadora. La pobreza no había llegado de repente a su puerta. Él mismo la había invitado a entrar, día tras día, con cada tarea pospuesta, con cada mañana, lo haré. Débil, arrepentido y vencido por el frío, se arrastró hasta el hormiguero. A través de una pequeña abertura, vio a Aurora y a las demás hormigas, seguras y en calma. Con una voz apenas audible, murmuró que se había equivocado, que su pereza le había costado todo. Las hormigas, que vivían el fruto de su previsión, pudieron permitirse ser esa. Una pequeña miga de pan, ofrecida por Aurora, fue suficiente para darle a Ramón algo de consuelo y, más importante aún, una lección que jamás olvidaría. Ese pequeño gesto de compasión le salvó no solo del hambre de ese día, sino de la ignorancia de toda una vida. El invierno fue largo y difícil, una penitencia que Ramón aceptó con humildad. Pero cuando la primavera regresó, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo, Ramón ya no era el mismo hombre. Se levantó con el alba, desempolvó sus herramientas y, con una determinación que nunca antes había sentido, comenzó a trabajar su tierra. No fue fácil. Sus músculos, desacostumbrados al esfuerzo, protestaban. La tierra, endurecida por el abandono, se resistía. Pero cada día, con cada surco arado y cada semilla plantada, avanzaba un poco más. Poco a poco, su campo vacío se transformó en un tapiz de verdes brotes. Reparó las grietas de su cabaña, plantó un jardín y aprendió a valorar el sudor de su frente. Ramón entendió que la verdadera riqueza no es un golpe de suerte ni un regalo del destino, sino el resultado del esfuerzo constante
y la dedicación diaria. Descubrió que la libertad no estaba en la hamaca, sino en la satisfacción de ver crecer el fruto de su trabajo. Y supo, para siempre, que a veces la lección más profunda y transformadora puede venir de la criatura más pequeña e insignificante. La pequeña Aurora le había enseñado a construir su propio futuro, grano a grano. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas fábulas. ¡Hasta la próxima!